Hablando hace algún tiempo con un personaje conocido por todos en este canal sobre el tan cacareado e idolatrado macho alfa, nos preguntábamos cuál sería el personaje de ficción que mejor lo podría encarnar. Antes de seguir, vamos a recordar la definición para estar seguros de que todos hablamos de lo mismo, no como con la Nahual. Para eso está el glosario redactado por Patricia Chele. Entre los 4 rasgos que lo caracterizan, me quedo con el de dominante, pues el que tiene tendencias dominantes antes o después conseguirá dominar, en mayor o en menor medida, pero aprende cuáles son las técnicas que mejor le van para dominar. Sorprendentemente, falta en el glosario una característica muy comentada en la comunidad que, por alguna razón, Patricia y sus colaboradores han decidido no incluir: el éxito con las mujeres. Pero sigamos. Primero quiero empezar por aquel o aquellos tipos de hombres que pueden parecer machos alfa, pero que no lo son en el fondo. Me refiero a los deportistas de élite, hombres adinerados y famosos por su profesión. Fama y fortuna que serán temporales porque la edad pasa para todos y no en balde. Como dijo Argento en un directo, esos hombres no son machos alfa, no son dirigentes o líderes. No tienen por qué ser extrovertidos y muchísimo menos se llevan de calle a todas las mujeres. Todos hemos visto las ostentaciones de riqueza que hacen pagando todos los gastos de este y aquella para que luego te denuncien por un supuesto maltrato tramado con premeditación. Siguiendo el pensamiento de nuestro filósofo de cabecera, son proveedores de lujo y su éxito con las mujeres durará lo que dure su forma física y sus contratos. Si compras un Ferrari con la idea de atraer mujeres, las mujeres se sentirán atraídas por el Ferrari, no por ti. Como muchos sabéis, para mí, un personaje que puede encarnar bien esta figura en este intento de filosofía nuestro sería John Connor, el líder de la resistencia contra las máquinas. Un hombre entrenado desde niño en el uso de armas y liderazgo militar que sus hombres, aun estando heridos, se ponen firmes y los saludan al pasar. Para mí, en cambio, el modelo de hombre alfa en el cine es Indiana Jones, un aventurero, un hombre de mundo que en solitario se enfrenta a las hordas de nazi, después seducir a las alumnas con sus clases magistrales en la universidad. El que se desenvuelve entre las ruinas perdidas de la selva pluvial de la misma forma que se desenvuelve entre las tertulias de salón, y siempre conservando su sonrisa etrusca. Sin embargo, en la conversación que relato al principio, el señor May particularmente afirmaba que los personajes de ficción más parecidos al macho alfa serían Bruce Wayne y sobre todo Tony Stark. Es sabido que la Marvel Comic siempre dejó más libertad a sus creadores en cuanto a la complejidad de sus personajes, no como la DC Comic, que todos son planos de una pieza, sin que les afecte lo más mínimo sus inmensos poderes a la vida cotidiana. Todo lo contrario que en las películas. Los personajes del subgénero superhéroes, los más humanos de todos, son los de la DC Comic. ¿Pero alguien se imagina una película sobre Bruce Wayne sin que aparezca la figura de Batman? El personaje de Tony Howard Stark es probablemente el único superhéroe inspirado en una persona que realmente existió. Y por supuesto me refiero al excéntrico genio millonario, playboy y filántropo Howard Hughes, cuya vida fue interpretada por Leonardo DiCaprio en la magnífica cinta de Martin Scorsese titulada El Aviador. Tony tiene mucho de Hughes, pero también tiene de Nikola Tesla, de Hugh Hefner y por supuesto de Robert Downey Jr., el actor que lo personificó con tanto acierto en el universo cinematográfico de Marvel. Iron Man es un complemento de Tony Stark, y no al revés. Dicen que la principal creación de Stan Lee es Spider-Man, ese héroe con problemas para pagar el alquiler, que se le agria la leche porque no para en casa y debe revendar a mano su traje. Un héroe con problema en relacionarse con las mujeres. Yo diría casi un TFL, o esto es lo que me ha parecido ver en la trilogía de Sam Raimi, especialmente en la primera película. Sin embargo, para mí el personaje más real de todos, el más humano, el más redondo, es Tony Stark. Todo lo famoso que se quiera, todo lo rico que se quiera,
Pero un hombre que ha conocido la pobreza, incluso la miseria, la depresión, la traición de los que consideraba sus amigos y amigas, el enfrentamiento con otros vengadores, un atentado terrorista. Fue prisionero en Vietnam y ha salido adelante solo por su ingenio y su tenacidad. No ha nacido con ningún superpoder ni le han dado ningún tratamiento para convertirlo en superhombre. Todo se lo ha fabricado él y levantado un imperio industrial con sus conocimientos, inteligencia y sobre todo tenacidad. Precisamente de toda esa capacidad le viene su principal problema, el estrés. Ese estrés con el que conviven todos los machos alfa que en el mundo han sido. El tener tantos frentes abiertos, tantas necesidades que atender, tantos problemas que solucionar propios o ajenos, le llevó al agotamiento psicológico y a su principal defecto, el alcoholismo. Yo considero a Tony Stark el auténtico Homo Ludens, en el sentido más amplio del término. Es racionalista, nihilista, ateo, liberal. Es el digno heredero del Dr. Victor Frankenstein, confundido a veces con el arquetipo del científico loco, pero que en realidad es el genio ilustrado y vanguardista que cree en el progreso de la humanidad a través de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Tony es un amante de los placeres mundanos y por supuesto también de las emociones fuertes. Es hedonista y narcisista y tiene un sarcasmo hiriente, características que de forma magistral y muy verosímilmente se mezcla con cierta tendencia a la ansiedad y a la depresión. Tony es humano y como humano tiene sus vicios. Tony es amoral, pero su amoralidad no es incompatible con un gran sentido de la ética. Tony comienza su carrera de superhéroe de alguna forma como si fuera una diversión, y desde luego no lo mueve un estoico sentido del deber y de la disciplina, sino sus circunstancias. Y como diría José Ortega y Gasset, Tony es él y sus circunstancias. Tony pertenece a un equipo, pero no sabe trabajar en equipo. Y en el fondo, tampoco necesita de un equipo. Su equipo es el que necesita de su ingenio. No teme llevar en absoluto la contraria a sus compañeros. Tony es la oveja negra. No es un estratega, pero su pensamiento lateral le permite reaccionar mejor que nadie frente a lo inesperado. Y suele ser él el que termina soltando los nudos gordianos. Muchas veces es impulsivo, por supuesto que comete errores, pero sabe reconocer sus errores y tiene el valor de enmendarlos. Lo que motiva a sus enemigos y rivales de Tony es principalmente la gran envidia que tienen del talento del hombre de hierro. Tony es admirado, envidiado y odiado por partes iguales, pero nunca deja indiferente a nadie. El propio hombre de hierro es antes que nada un hombre de carne y hueso, y sus mayores enemigos terminan siendo sus propios demonios, a los cuales tiene que enfrentarlos sin su armadura. Demonios escondidos en el propio interior o en el fondo de la botella del mejor Scotch whisky del mundo. De todos sus demonios, quizá el más poderoso es la soledad del incomprendido. Sus compañeros lo tachan de egocéntrico y narcisista. Steve Rogers, el Capitán América, le reprocha su falta de disciplina y falta de espíritu de sacrificio. Pero a esta altura ya conocemos todos el desenlace. Y aunque admirado por las mujeres, sufre rechazo por parte de otros hombres. Y entre sus compañeros, el único que le puede entender es el Dr. Bruce Banner, un hombre que por distinta razón también enfrenta constantemente el demonio de la soledad. En eso estoy de acuerdo con Enrico, cosa rara. De todos los Vengadores es el más solitario, pese a ser un Don Juan con las mujeres, el que menos invitaciones sinceras recibe para salir a cenar, para disfrutar del fin de semana, para ir de vacaciones, el que debe asumir la responsabilidad de todo lo que pase, el pararrayos de todas las críticas. Es la soledad del macho alfa. Vaya esto para todos los que se les cae la baba por serlo. Por favor, que piensen dos veces dónde se meten.